mis queridos hermanos, en esta preciosa hora de la noche. Que el Señor me los bendiga. Les saluda aquí su hermano en Cristo y servidor de Cristo, de parte de Dios. En esta preciosa hora de la noche, desde ya, que Dios bendiga a mis hermanos que están conectados, y a los que van a ver este mensaje, a los que aman la doctrina. Desde ya les invito a compartir este mensaje, porque lamentablemente en estos días me he dado cuenta que la apostasía en las iglesias ya ha estado entrando. La apostasía en las iglesias cada día más está aumentando. Las herejías de Satanás cada día más aumentan en esta tierra. Y con este mensaje en esta preciosa hora de la noche, que por cierto es un mensaje que Dios me venía insistiendo, y no podía dormir, no podía acostarme ya en la cama a descansar un momento, porque allí estaba el Espíritu insistiendo a que tenía que defender el Evangelio, porque eso es lo que dice la palabra. Con este mensaje quiero dirigirme a usted, mi amigo, a aquel varón llamado Pastor Marlon Ávila, desde allá de Honduras. Varón, hoy quiero dirigirme a ti en esta preciosa hora de la noche, mi amigo. En otro tiempo yo me di cuenta que tú estuviste en un tiempo a favor de la doctrina, defensor de la palabra, un hombre que reprendía el pecado, un hombre que reprendía la apostasía, un hombre que un día tuvo, como dice Deuteronomio 23:1, sus testículos espirituales. Pero hoy lamentablemente me he dado cuenta, varón, que te has corrompido, te has desviado de la doctrina. Hoy estás blasfemiando contra la doctrina. Hoy estás engañando a la gente con tus herejías, defendiendo tu propia palabrería, defendiendo tu propia doctrina, mas ya no de la de Cristo. Hace unos días me estaba dando cuenta que este varón, este amigo, porque mi hermano no es, mi hermano es aquel que hace la voluntad de mi Padre, mi hermano es aquel que está a favor de la palabra. Hace unos días me daba cuenta que Dios le hablaba utilizando al siervo Pastor Carlos Rivas. Por misericordia de Dios, Dios habló a través de su boca, reprendiendo a este pastor llamado Marlon Ávila. Y con este mensaje no quiero defender ni a Carlos Rivas. Con este mensaje no quiero ni irme al favor de Carlos Rivas, ni irme al favor de Marlon Ávila, ni irme al contra de Marlon Ávila, sino que con este mensaje quiero defender la palabra, porque así Dios me ha enseñado. Nunca defiendo hombre, nunca defiendo pastores, evangelistas, apóstoles, nunca defiendo hombre, defiendo la palabra de Dios. Antes de eso, en esta preciosa hora de la noche, quiero leerles un pasaje bíblico allá en Mateo capítulo 4, versículo 4. Mateo capítulo 4, versículo 1. Allí quiero centrarme en este mensaje y dirigirme a tal pastor, supuestamente pastor. Tal vez un día empezó en el espíritu, mas hoy ha acabado en la carne. Mateo capítulo 4, versículo 1 dice, su bendita palabra, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto por ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Pero vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. 4. Respondiendo Jesús con la Biblia y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí viene el 5, de nuevo hablando Satanás. Aquí viene el 5 y en esto quiero centrarme. Aquí viene el 5, hablando Satanás. Versículo 5 dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre un pináculo. 6. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo,
Porque escrito está. Vea cómo le sale el diablo. Porque escrito está. De repente el diablo lleva al maestro a un pináculo, dice la Biblia. ¿Y sabe qué le dice? Dice, se lo voy a leer. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre un pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Oiga, porque escrito está: a sus ángeles mandará de ti. Si usted chequea su Biblia, ahí hay un espacito que el diablo quitó. Y en sus manos te sostendrá para que no tropieces en pie. Para que no tropiece tu pie en piedra. De cierto, este texto bíblico lo sacó allá en el libro de los Salmos. Satanás mismo saliéndole con Biblia. Satanás mismo saliéndole con Biblia. Y lamentablemente en este tiempo, como dijo el apóstol Pablo, que muchos lamentablemente en este tiempo se están disfrazando como ministros de luz, pero no son ministros de Cristo, sino son ministros de Satanás. Y estos ministros, lamentablemente, me dirijo a este pastor llamado Marlon Ávila, me dirijo a ti, varón, y tú eres uno de estos ministros que estás utilizando la misma palabra a tu favor, mas no a la doctrina. Estás utilizando la misma palabra para contrarrestar tus propias mentiras, cuando Dios no quiso decir esas cosas. Por ejemplo, hace unos días me daba cuenta, y me imagino que sí recibió este mensaje, porque supuestamente él contrarrestó las doctrinas de Carlos Rivas. No son de Carlos Rivas, son de Dios. Supuestamente él contrarrestó cuando allí andaba el siervo reprendiéndole sus lenguas aprendidas. Allí andaba, cuando el siervo andaba reprendiéndole las lenguas aprendidas, mas no angelicales. Con este mensaje nunca quiero decir que no creo en las lenguas angelicales. Por misericordia de Dios, creo en las lenguas angelicales y conozco al Espíritu Santo, porque lo tengo, y sé que el Espíritu Santo es un espíritu de orden. Que por cierto, él decía que no habla lenguas aprendidas, que porque Dios, y se agarró allá en 1 Corintios capítulo 12 versículo 10. Él decía, ¿sabe qué decía? No es que Dios a mí me ha dado en el espíritu hablar en diferentes géneros de lenguas. Es que el Espíritu a mí me ha enseñado, me ha dado el don de hablar en diferentes géneros de lenguas. Pero lamentablemente lo que este varón no ha estudiado, en 1 Corintios capítulo 12 versículo 10, quiero leerlo en el nombre de Jesús, allá en la Biblia del lenguaje actual, y nos vamos a dar cuenta a qué se está refiriendo la palabra de Dios. Allá en el lenguaje actual, quiero contrarrestar esto. Él dice que Dios te ha dado dones para hablar en diferentes géneros de lengua. Con esto no estoy diciendo que no creo en las lenguas angelicales. Por misericordia de Dios, sí creo en las lenguas angelicales, pero las que son de Dios. Pero mucha gente, mucho ministro, mucho pastor, mucho evangelista, mucha solista en este tiempo, lamentablemente no ha sabido discernir entre las lenguas angelicales y las lenguas que la Biblia habla, que también son idiomas. Que mucha gente no ha sabido discernir en lo que son idiomas, las lenguas que son idiomas, y no han sabido discernir qué son las lenguas angelicales. Y esto es la confusión de este pastor. Esto es la confusión de este pastor. ¿Sabe qué dice la Biblia en lenguaje actual? En 12:10 de 1 Corintios dice, para que le hable un poquito la mente, dice: algunos reciben el poder de fe, algunos reciben el poder de hacer milagros, y otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. Unos tienen la capacidad de reconocer el Espíritu Santo de Dios y descubrir a los espíritus falsos. Algunos pueden hablar en idiomas desconocidos y otros pueden entender lo que se dice en esos idiomas.
Y eso es lo que no han sabido discernir entre lo que son lenguas angelicales y entre lo que son lenguas refiriéndose a idiomas. ¿Cuánto pastor lamentablemente se está excusando y de repente usted ve a tales solistas, a tales pastores hablando lengua aprendida, mas no angelicales? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué está pasando? Lamentablemente, cuando ellos están parados en los altares hablando sus supuestamente lenguas angelicales, ¿sabe qué dice? No, hermano, es que yo hablo lengua desde cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo. Desde cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y sabe de dónde se agarra esta gente? Allá en Hechos capítulo 2 versículo 1. Allá en Hechos capítulo 2 versículo 1. Y con este mensaje quiero centrarme, con este texto quiero centrarme. Hechos capítulo 2 versículo 1. Muchos dicen que desde cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo empezaron a hablar lenguas. ¿Dónde lo dice, hermana? Allá en Hechos capítulo 2 versículo 1. Vamos a ver si la Biblia está hablando de bautismo. Vamos a ver si la Biblia está hablando que si allí el pueblo fueron bautizados y empezaron a hablar lenguas. Y vamos a ver si el pueblo estuvo hablando lenguas angelicales o estuvieron hablando idiomas. Vamos a ver. Hechos. Y si con este mensaje mi amigo Marlon Ávila quiere seguir relinchando, y te apuesto porque eres un puerco, como dice Mateo 7:6, un cerdo, un perro que se vuelve contra la doctrina, que se opone contra la palabra. Y es necesario que te arrepientas, porque yo en la mayoría de transmisiones no me pierdo. Y aquel que comete falta, tú ahí te estás tratando de perros, de cerdos, pero tú eres el primer perro y el primer cerdo que hoy se está revolcando en el pecado. Hechos capítulo 2 versículo 1. Vamos a ver qué dice la Biblia. Cuando ellos dicen supuestamente desde que recibieron el bautismo del Espíritu Santo o recibieron el don del Espíritu Santo y empezaron a hablar lenguas angelicales. Vamos a ver la Biblia. Dice Hechos capítulo 2 versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas. Este es el texto que estos agarran. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No dice fuego, como de fuego, estándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos. No fue el bautismo, porque algo que yo he entendido, que son 7 características del Espíritu Santo, que la cual está el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo. Y en esto está hablando el texto, que aquí el pueblo recibió la llenura del Espíritu Santo, no el bautismo que esa gente dice. Pero está bien. Está bien, la Biblia dice, y la Biblia no se contradice. Dicen todos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba de hablar. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Aquí viene el tema. Y aquí vamos a ver si son lenguas angelicales. Y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Dice que el pueblo estaba confundido. Dice que el pueblo decía, y no que estos son galileos. Ellos estaban confundidos porque ellos eran galileos. Eran galileos. ¿Y sabe qué pasaba? El pueblo estaba confundido porque cada uno hablaba en su propia lengua. Para que lo entienda un poquito más, sigue diciendo. Dice, estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? O sea, idiomas.
Viene, aquí viene, partos, aquí están los idiomas, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, etcétera y etcétera. Y si usted va a estar contando, y allí se hablaron varios idiomas, o sea, varias lenguas, varios idiomas. Es decir, que el libro de Hechos, capítulo 2, libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1, de donde esta gente se está excusando en hablar lengua angelical desde cuando supuestamente recibió el bautismo del Espíritu Santo, desde cuando supuestamente recibieron la llenura del Espíritu Santo. Esta gente solo lo está utilizando el texto como cuando utilizó Satanás y le dijo al maestro, porque escrito está que el Señor mandará a sus ángeles. Con Biblia están saliendo los ingratos, con Biblia están saliendo para contrarrestar sus mentiras. Pero hoy vengo a llamarles en el nombre de Jesús al arrepentimiento y que dejen de estar hablando mentiras, porque dice Juan 8:44 que padre de todos los mentirosos es Satanás. 21:8 de Apocalipsis y 1 de Corintios 6:9 dice que ningún mentiroso va a entrar en el reino de los cielos. Está bien, no estoy al contra de las lenguas angelicales, estoy a favor de las lenguas angelicales, pero de todas estas lenguas que esta gente sinvergüenza, hipócrita está hablando, esto es mentira, esto es mentira. Porque la mayoría que están hablando lenguas supuestamente angelicales son lenguas aprendidas. Son lenguas aprendidas. Y aquí está la primera mentira contrarrestada de esta gente. Desde cuando recibimos la llenura del Espíritu Santo. Hoy están hablando lengua en el altar. El día de mañana son pleitistas, son chismosas, son noveleras. El día de mañana están viendo fútbol en el teléfono. El día de mañana están viendo pura inmundicia. Y así dicen que son bautizados con el Espíritu Santo. Así dicen que son llenos por el Espíritu Santo y por eso hablan lenguas. En el libro de Hechos, y también hay otro texto bíblico más, allá en Marcos capítulo 16, versículo 15, 16 y 17, allí usted mismo va a leer lo mismo. Allí es donde otro texto donde lamentablemente esta gente está excusándose para seguir hablando sus payasadas, sus concupiscencias, sus lascivias, sus deseos de la carne. Marcos 16, 15 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El quien creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. 17, y aquí viene: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Otra mentira más, donde la gente dice, ya vio que el Señor dice que vamos a hablar en nuevas lenguas, ya vio que el Señor dice que vamos a hablar en lenguas angelicales, ya vio que el Señor dice eso en Marcos 16, 17, momento, aquí nuevamente está hablando de idiomas, porque claramente Cristo envía a los discípulos y les dice, id por todo el mundo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Más adelante dice, hablarán nuevas lenguas, hablarán nuevas lenguas. Es como que si el Señor a mí me mandara para Estados Unidos, ¿cómo me va a mandar el Señor a mí para Estados Unidos si no sé hablar el inglés? ¿Cómo me va a mandar a mí el Señor para otro estado si no sé hablar el idioma de ese país? Esto es para que entiendas, mi hermano. Esto es para que entiendas, mi amigo. Que te dejes de tanta mentira. Que te dejes de tanta mentira. Vamos a contrarrestar la primera mentira. Vamos a contrarrestar la primera mentira que dijo este varón llamado Marlon Ávila. Vamos a contrarrestar la primera mentira. Porque él decía, si aún en la Biblia se habló lenguas angelicales, si aún Jesucristo habló lenguas angelicales. Vamos a ver, ¿sabe de dónde se agarró? Se agarró de un texto allá en Marcos capítulo 7, 34. Se lo voy a leer, porque este ingrato solo contrarrestó esta mentira, mas no leyó el texto bíblico. Marcos capítulo 7, versículo 34, primera mentira de Marlon Ávila, y que se arrepienta porque Cristo lo ama. Decías una palabra, y esta misma palabra viene para ti ahora, que juzgue entre mí y Carlos Rivas, que juzgue Dios. Hoy Dios te está hablando, hoy Dios te está juzgando, hoy Dios te está juzgando. Marcos capítulo 7, 34.
Vamos a ver si Jesucristo habló lenguas angelicales, como este endemoniado decía. Marcos 7:34 dice su bendita palabra. Bendito sea Dios. Primera mentira de Marlon Ávila. Dice 7:34. Dice: y levantándose dice el 33, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, escupiendo, tocó su lengua y levantó los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Él decía que Jesucristo allí habló en una lengua angelical. Él decía que también Cristo habló en una lengua angelical. Porque él decía que cuando Cristo se le llevó a aquel sordo, él decía y él explicaba que Jesucristo metió los dedos dentro de las oídas del sordo y le dio la palabra y le dijo: Efata, Efata. Y eso es la palabra que supuestamente dijo que era lengua angelical. Efata. Oiga, ¿qué dice pues? Y levantándose los ojos al cielo, gimió y dijo: Efata, es decir, sea abierto. Y había, hermano, decía este endemoniado, y había, hermano, Jesucristo también habló lenguas angelicales. Que no has entendido, hijo del diablo, como dice Hechos 13:10, porque todo aquel que se opone a la palabra, todo aquel que traduce la palabra, todo aquel que se opone a la palabra, Hechos 13:10 dice que es un hijo del diablo. Que no has entendido, hijo del diablo, que en Marcos, esa palabra Efata, en Marcos capítulo 7:34, no fue una lengua angelical que Cristo habló, fue un idioma escrito. La palabra Efata, si usted estudia la palabra Efata, es en un idioma escrito. ¿Sabe qué significa en ese idioma? Efata significa claramente sea abierto. Pero ¿saben qué idioma está escrito? En arameo. En arameo. Jesucristo allí no habló lengua angelical. Jesucristo allí habló en un idioma, porque el arameo, según la Biblia, era un idioma en los que Cristo expresaba. Era una lengua en los que Cristo hablaba. Es como que si yo dijera ahorita a la iglesia Windows, que en Estados Unidos es ventana. ¿Se da cuenta? Y si yo soy inglés y yo soy de Estados Unidos, obviamente hablo inglés. Y Jesucristo hablaba en arameo. Esta palabra no fue lengua angelical. Esta palabra que Jesucristo dijo cuando Cristo dijo Efata, es una palabra escrita en el idioma arameo. Pero no solo eso. Segunda mentira que él utilizó cuando Jesucristo dijo Eloí, 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 Eloí. Oiga, ¿qué dice? Se lo voy a leer. Eloí, Eloí. Marcos capítulo 15:34. Él dice que Jesucristo ahí volvió a hablar lengua angelical. Marcos capítulo 13:34. 15:34, perdón. Marcos 15:34 dice: y en la hora novena, ya cuando Cristo andaba crucificado, y en la hora novena, Jesús clamó a gran voz. Oiga, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, lama sabactani. Oiga pues, y él decía que esto era una de las lenguas angelicales que Cristo habló. Cuando Cristo dijo lo que dice Marcos, dice claramente: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y había hermanos, decía el hijo de Satanás, y había hermanos. Y allí Jesucristo volvió a hablar otra vez en lenguas angelicales. ¿Quién te dijo a ti que era lengua angelical? Si tú estudias esa palabra nuevamente está escrito en el idioma arameo. Allá en el Evangelio de Mateo encuentras la misma frase. En el Evangelio de Mateo encuentras la misma frase. Mateo capítulo 27:46. Solo que ya no está escrito como Eloí, Eloí, lama sabactani. Ahora ya no está escrito en esas palabras. Veámoslo. Mateo capítulo 27:46 dice:
Oiga qué dice en Mateo 27:46. Dice la bendita palabra. Dice, 27:46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe en qué idioma estaba escrito esta lengua? ¿Sabe en qué idioma estaba escrito esta lengua? Estaba escrito en el idioma hebreo. Jesucristo aquí no estaba hablando en lengua angelical. Jesucristo estaba hablando idiomas. No uses la misma palabra para contrarrestar tus mentiras. No uses la misma palabra, arrepentite. No uses la misma palabra para hablar de tus propias concupiscencias. Bendito sea Dios. Arrepentite, Marlon Ávila. Arrepentite y deje de estar hablando mentiras. Creo en las lenguas angelicales, mas no en esos desórdenes que están haciendo ustedes en los altares, mas no en esos desórdenes que están cometiendo ustedes en las iglesias. También utilizó el libro de Marcos capítulo 5:41. Cuando Jesucristo sanó a aquella muchacha y le dijo: Talita cumi, a ti te digo, niña, levántate. Pero Jesucristo ahí nunca se refirió en hablar lengua angelical. Jesucristo, si usted estudia esa palabra está escrito en el idioma nuevamente arameo. Ese idioma nuevamente está escrito en el idioma arameo. Esto es lo que tienes que entender. Y deja de estar utilizando la Biblia para engañar al pueblo. Deja de estar utilizando la Biblia. Porque yo mismo me di cuenta y estaba viendo unos videos. Que cuando usted estaba cantando supuestamente los coros en un altar, ¿sabe qué estaba pasando? Usted allí estaba hablando sus lenguas. ¿Y sabe cuál era el punto? Que no estaba interpretándolas según usted decía, que Dios le había dado el don de hablar lengua y el don de interpretar las lenguas. Pero cuando usted estaba cantando en ese coro, allí en el YouTube lo encuentra. Cuando usted estaba cantando en ese coro, empezó a hablar supuestamente lenguas angelicales, pero ni una de esas lenguas que usted estaba hablando encontré ni vi la interpretación. Ya basta de tanta mentira, mi amigo. Arrepentite, Cristo te ama. Arrepentite, Cristo te ama. Porque ¿sabe cuál es el desorden? Lamentablemente, cuando terminaron a ministrar los coros, allí estaba viendo que la gente estaba enfrente de ellos y ellos supuestamente ministrando, hablando lengua. Pero ¿sabe cuál era el problema? Que la gente allá estaba hablando esas lenguas aprendidas y decía: hurra, ba, 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 ma, 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 ma. Allí estaba la gente, toda la gente desorden. Unos hablaban lengua a otro lado, otros hablaban lengua a otro lado, y en el mismo tiempo, puros borrachos. ¿Ha escuchado usted a los borrachos? Que el borracho habla aquí, el borracho habla allá, y así estaba en esa iglesia. Unos hablaban lenguas allá, otros hablaban lenguas allá. ¿Y sabe qué dice la Biblia? La Biblia a mí me enseña allá en 1 Corintios capítulo 14 versículo 27, dijo claramente que si alguien, dijo Pablo, lleno del Espíritu Santo, que si alguien habla en lenguas angelicales, en lenguas, dijo Pablo, si alguien habla en lenguas, sea esto a lo menos por 2 o 3 y por turno. Y esto es el orden de Jesucristo. Allí estaban en ese video. Hurra, ba, 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 hurra, ba, 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 ya. ¿Y dónde está el orden? Y no que eres pastor de Cristo. Si fueses pastor de Cristo, fueses ordenado. Si fueses pastor de Cristo, fueses ordenado. Pero estás desordenado. ¿Por qué te digo? Porque lamentablemente allá estaba el endemoniado hablando lengua en el altar, y allá estaba la gente también hablando lengua. ¿Dónde está el orden? Y no dice la Biblia que por turno. Es como que si yo dijera: bueno, hermana, usted va a hablar lengua, tiene el don de lengua, hablar de lengua, venga para acá, pase para adelante, y empieza a hablar de lengua, y viene la interpretación.
De repente, por turno dice la Biblia, sea 1, 2 o 3. De repente terminó la primera, venga la segunda, venga la segunda. Eso es el orden. Eso es el orden de Cristo. Venga la segunda. Hable usted. Ahora le toca a usted. Hable usted. Y usted interprete. Usted interprete. Viene la tercera. Bueno, hable ahorita. Y usted interprete. Eso es tener orden. Eso es tener orden. Pero allí en esa iglesia que ustedes estaban ministrando, en esos coros, hurrababa. ¿Dónde está el orden? ¿Dónde está tu autoridad? ¿Dónde está tu autoridad? Y no que dices que eres pastor de Cristo. Y no que dices que eres pastor de la doctrina. Y no que dices que eres pastor enviado de Dios. Con el respeto que te mereces, pero tú no eres nada. Quizás un día empezaste en el espíritu, pero has terminado en la carne. Creo en las lenguas angelicales. ¿Sabe cuál es el problema de muchos? Que lamentablemente un día hablaron lenguas verdaderas angelicales de Dios. Un día hablaron lenguas angelicales, pero ya después se les entró la emoción que a cada rato están hablando lenguas. Ya no lo hacen conforme al Espíritu. Yo he conocido a siervas y siervos que en un día empezaron, de repente recibieron la llenura del Espíritu Santo, y ahí encerraditos empezaron a hablar lenguas. Encerraditos empezaron a hablar lenguas. ¿Y sabe qué pasó? Encerraditos ahí estaban, pero como después se les entra la carne, la ilusión, ahí están cuando están en los altares, ya no hablando lengua conforme al Espíritu Santo, lo que el Espíritu pone, sino que están hablando lenguas aprendidas, lenguas conforme a su carne. Y por eso lo que no hay primeramente es interpretación. Primeramente tienes que entender que todo es ordenado. Primera de Corintios capítulo 14, 27, oiga qué dice la Biblia. Dice la bendita palabra. 1 Corintios 14, 27 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, aquí viene, y por turno, o sea ordenado, no que estén payaseando aquí y allá, por turno, y uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo, para con Dios. Si tú no interpretas tus lenguas, si tú no interpretas tus lenguas, o no hay interpretación que interprete las lenguas, mejor cállate la boca. Mejor cállate la boca y ponte de rodillas con Dios, ponte a cuentas con Dios. Y deja de estar hablando mentiras, deja de estar hablando payasadas, deja de estar contradiciendo la Biblia, deja de estar hablando herejías con la misma Biblia. Es que Cristo habló en lenguas angelicales también. Cristo también habló lenguas angelicales. Sí, pero la Biblia tenía interpretación. Si para ti eso es lengua angelical, si para ti eso es lengua angelical, está bien. Si tú quieres decir que Mateo 7:34, que afata, o que Marcos capítulo 15:34, Eloí, Eloí, lama sabactani, o que para ti, talita cumi, a ti te digo levántate, para ti que eso es lengua angelical. Pero la misma Biblia usted le encuentra que dice que es traducido, niña, a ti te digo levántate, que es traducido, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero cuando tú estabas hablando lenguas supuestamente angelicales, y tu interpretación, recuerdo hace unos 2 años, y qué vergüenza, qué desgracia. Y este mensaje en el nombre de Jesús te mando para que te arrepientas. Y sé que el día de mañana vas a ver este mensaje. ¿Y sabes qué? Lo primero vas a hacer, porque fama estás buscando. ¿Sabes cuál es lo primero que vas a hacer? Ya de repente vas a levantar video. Es que el pastor Nehemías, es que dijo esto. Ya déjate de payasadas y ponte a cuenta con Dios. Recibe las correcciones, recibe la doctrina de Cristo.
Es que Pastor Nehemías, deja de utilizar las redes como plataforma. Hoy te estoy enviando este mensaje porque no soy de allá de Honduras. Si fuera de Honduras, allá fuera personalmente y te hablaría. Pero por medio de las redes, hoy te estoy mandando este mensaje para que te arrepientas y dejes de estar hablando payasadas, dejes de estar hablando tonterías. Arrepentite, Cristo te ama. Por eso te estoy mandando este mensaje en el nombre de Jesús, para que te arrepientas y te vuelvas a las sendas antiguas. Ya no utilices las redes por plataforma y estar poniendo en vergüenza el evangelio. ¿Verdad que un día te sentaste como Judas? Judas se sentó a la par del maestro, comió en la mesa del maestro, pero fue el que traicionó al maestro. Y tú eres uno de esos Judas que un día estuviste sentado allá a la mesa, compartiendo la mesa del plato de Carlos Rivas. Allá estuviste abrazándote con Carlos Rivas, estuviste compartiendo. Arrepentite, Judas. Porque un día sí pudiste llegar en su casa para llegar allá en los Acción de Gracias. Porque un día pudiste llegar allá en los aniversarios con Carlos Rivas. ¿Y por qué ahorita estás utilizando las redes si conoces su casa? ¿Por qué ahorita estás utilizando las redes? ¿Por qué ahorita estás utilizando las redes? ¿Y por qué no vas a su casa si conoces su casa? Sofonía López, arrepentite, Cristo te ama. ¿Sabe qué dice? Cuidado con el evangelio, ahorita estás empezando, te está doliendo la palabra. Va, puerco, te está doliendo la palabra porque eres otro marrano que habla lengua prendida. Eres otro marrano que anda hablando lengua angelical supuestamente allá en la calle, allá en los altares. Y tu interpretación, cállate la boca. Mateo 7:6, cállate la boca, perro, arrepentite. Y tu interpretación, hoy sí les está cayendo como martillo que quebranta la piedra. Dios es Dios de orden, y eso es lo que dice 1 Corintios. Y eso es lo que dice 1 Corintios. Ay, así dices que te llamas cristiano. Tu comentario, tranquilo, cabezón. Tu comentario, tus frutos te lo reconocen. Tus frutos. Esto es tu hablado de cristiano. Eso es tu hablado de cristiano. Arrepentite. Tus frutos te reconocen. Arrepentite, Sofonías. Arrepentite. Y componete y metete conforme al Espíritu. Si querés hablar lenguas angelicales, pues está bien pedirle las lenguas angelicales a Dios, pero siempre y cuando decirle a Dios que te levante un intérprete o que haya interpretación de tus supuestas lenguas, porque eso es lo que dice 1 Corintios 14:27. Si alguien habla en lengua extraña, sea esto por 2 o 3 y por turno, y uno interprete, escuche, y uno interprete, y si no hay intérprete, cállese la boca. Como dijo el apóstol Pablo, me he hecho pues vuestro enemigo por decirle la verdad. Tranquilo, cabezón, dice. Qué gran hermano eres, va. Si fueras mi hermano, amarías esta palabra como dijo Cristo. No estén utilizando la Biblia para sus mentiras. No estén utilizando la Biblia para estar hablando sus lenguas. Es que Cristo también habló lengua angelical. No, entiende. Que talita kumi, Eloí, Eloí. Jesucristo habló en arameo, en hebreo. Así que arrepentidos y convertidos. Todo aquel que, ya lo vuelvo a repetir, no estoy al contra de las lenguas angelicales, pero sí estoy al contra de este montón de hipócritas que ellos dicen que nosotros andamos blasfemiando contra el Espíritu Santo, pero ellos son los primeros mentirosos, blasfemadores. Arrepiéntase, porque Cristo pronto viene. Dice Isaías capítulo 5, versículo 20. Ay, aquel que le llama bueno a lo malo y a lo malo le llama bueno. Arrepentidos y convertidos. Aleluya. Ahí están agarrando
Hechos 2:1 en adelante, desde cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo, desde cuando recibí la llenura del Espíritu Santo, entonces empecé a hablar lenguas angelicales. Estudia esa palabra. Allí no está hablando de lenguas angelicales. Ya vimos que allí está hablando de idiomas. También mismo el apóstol Pablo allí, si usted sigue leyendo, es que solo leen lo que les conviene. Solo están leyendo lo que les conviene. Por ejemplo, como Marlon Ávila estaba leyendo 1 Corintios 7, 14:1 en adelante. Pero ¿por qué no leía el 7, 8, 9? Donde dice que hay diferentes idiomas por todo el mundo. ¿Por qué no leen eso? Que hay diferentes idiomas. Es que esto es lo que hay que discernir. Que hay lenguas angelicales. Es cierto, no estoy al contra de eso. Hay lenguas angelicales. Pero también a mí la Biblia me está hablando de idiomas. Y ustedes están perdidos en donde están utilizando. Cuando Cristo habló al respecto de idiomas. Y están poniendo que son lenguas angelicales. Como dijo el apóstol Pablo, Filipenses 1:17, estamos puestas para defensa del Evangelio. Así relincha el diablo y sus demonios. Estamos puestos para defensa del Evangelio. Estamos puestos para defensa del Evangelio. Esas son las mentiras de Marlon Ávila. Cristo también habló lenguas angelicales. Cristo también habló lenguas angelicales. Estudia esas palabras, están escritas en arameo, en hebreo. Estúdielas. Y si para ti son lenguas angelicales, como te lo vuelvo a repetir, simple y sencillo, cuando Jesús dijo, Talita cumi, a ti te digo levántate, que traducido es, ahí viene, Jesucristo es de orden. Jesucristo no es mentiroso. Cuando habló a través del apóstol Pablo, si alguien habla en lenguas, uno interprete. Talita cumi, a ti te digo levántate. Y está escrito que su interpretación es, niña, a ti te digo levántate. Jesucristo no es mentiroso. Y la interpretación de ustedes, como dice Proverbios claramente, o 2 de Pedro 2:21, ustedes que se revuelcan en el lodo como marranos, ustedes que son perros que vuelven al vómito, un día reprendieron este pecado, como dijo el apóstol Pablo, tan necios sois, habiendo comenzado en el espíritu, hoy han acabado en la carne. Tenemos que entender que todo es en orden. Tenemos que entender que el Espíritu Santo es de orden. Tenemos que entender eso. Eso es lo que tenemos que entender. Que el Espíritu Santo es Espíritu Santo de orden. Todo aquel pastor, todo aquel supuesto profeta, todo aquel supuesto evangelista, todo aquel supuesto predicador que anda hablando lenguas supuestamente angelicales, si no hay interpretación, cállese la boca. Esos son tus frutos, Marlon Ávila. Esos son tus frutos. Arrepentite, Sofonía López. Esos son tus frutos. Días que me hablabas tranquilamente como hermanos. Días que me saludabas. Hoy que te llegó la palabra. Si verdaderamente eres mi hermano, recibe esta palabra. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 12:4-5. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por Él, porque Dios al hijo, al quien ama, lo corrige y azota a todo aquel que recibe por hijo. Apocalipsis capítulo 3 versículo 19. 3:19 dice: yo reprendo y castigo a todo aquel que amo. Sé pues celoso y arrepiéntase. Si Dios les habló esta noche, arrepiéntase. Póngase a cuenta con Dios, porque Cristo los ama. Sofonía López, dedícate a predicar la palabra. Deja de estar cantando alabanza en la calle. Deja de estar hablando lengua aprendida en la calle. Deja de estar cantando alabanza en la calle.
Jesucristo, Marcos 16:15, nos envió a predicar su palabra y no a cantar alabanza, porque dijo el salmista que la alabanza es para Dios. Entrar en sus puertas con acción de gracia y cantar salmos de alabanza a su nombre. Y la alabanza es en la iglesia, no en la calle. Cristo los ama. Yo sé que con esta palabra muchos pueden molestarse. Hebreos 12:11 dice que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible en las que ellas han sido ejercitadas. Les dejo esta palabra y medítenlo. Medítenlo. Cristo los ama. No estamos al contra de las lenguas angelicales. No estamos al contra de las lenguas angelicales. Estamos al favor de las lenguas angelicales. Pero que sean de Dios. Que sean de Dios. Y como dice la Biblia, con su interpretación. Si no, cállese en la iglesia. Cállese la boca. Así que Dios me los bendiga en esta preciosa hora de la noche. Los que son espirituales lo entienden todo. Los que son carnales como Marlon Ávila, todo lo entienden por mal. Todo lo contradicen. Por ejemplo, él hace unos días reprendía a una mujer que porque le había ofrecido hamburguesa, que porque le había ofrecido dinero, que porque le había ofrecido cosas y no le había dado. ¿Sabe qué? Él después, a los próximos días, estaba reprendiendo a esa mujer públicamente y él decía, es que hay que ser sinceros, hay que ser, si prometemos algo, hay que ser sinceros, hay que ser perfectos, hay que ser verdaderos, que vuestro sí sea sí y que vuestro no. Estaba reprendiendo a la mujer porque la mujer no le había mandado la plata para sus hamburguesas, porque la mujer no le había mandado la ofrenda. Y yo no reclamo, le decía Carlos Rivas, no, que no reclamas, perro. No, que no reclamas. Reprendiéndole públicamente a la mujer. Es que no la estoy maldiciendo. Le doy esta palabra porque no me dio las hamburguesas, porque no me dio esto. Y Carlos Rivas tampoco te estaba pidiendo la plata. Tú fuiste el mismo que le ofreciste. Y tampoco Carlos Rivas te estaba reclamando que porque no se lo habías mandado. Carlos Rivas te estaba haciendo ver tu error, que habías caído en mentira, que le dijiste el siguiente día le ibas a mandar y no le mandaste. Mentiroso. Eso es lo que Carlos Rivas te estaba exhortando. Pero como no aceptaste tu error, hoy lo estás contradiciendo. Arrepentite, que Cristo te ama. Dios me los bendiga en esta preciosa hora de la noche. La paz de Cristo y muchas bendiciones. Y para que no digan que esto es mentira, que allí está Marlon Ávila hablando sus lenguas supuestamente angelicales, pero sin interpretación. Uno de estos días vamos a publicar el video donde él está hablando supuestamente lengua angelical, donde allí está la gente, toda la gente hablando lengua y que lengua aquí, todo desorden. Ya vamos a subir ese mensaje. Ya vamos a subir este mensaje. Ya vamos a publicar esos videos. Y ya vamos a publicar ese video donde él también estaba reclamando su ofrenda. Él sí estaba reclamando su ofrenda. Ya lo vamos a subir. Ya lo vamos a subir. Para desenmascarar al diablo y sus demonios, es necesario reprenderlos públicamente, como dijo el apóstol Pablo. Es necesario, si fuese posible, hasta mencionarlos el nombre, para que se arrepientan. Y si no se arrepienten, excusas no van a tener ahí arriba. Dios me los bendiga en esta preciosa hora de la noche. La paz de Cristo y los amo en el amor de Cristo. Dios me los bendiga. Amén y amén.